Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Bendecido día. Estamos aquí continuando con la lección que se llama Cuidemos el templo. ¿Cuál templo? ¿La iglesia? No, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No se nos olvide. Y estamos en el pasaje bíblico de Corintios. Vamos a leer otros textos adicionales para complementar la lección. Y no olvidemos que la lección se llama Cuidemos el templo, pero el versículo clave para memorizar es: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, no es nuestro, es de Dios? Es para que nos guíe, nos cuide por algún tiempo en lo que el Señor viene o nosotros vamos a Él. Y pues el propósito de la lección es que nosotros, dice, reconozcamos que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo y que merece ser cuidado tanto por dentro como por fuera. Ese es el propósito que tiene la iglesia del Nazareno a la cual pertenecemos, de enseñar, de traernos esta lección. El propósito es ese: enseñarnos a reconocer que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el tema de hoy se llama Los pecados que destruyen la integridad y la salud física. Ayer miramos el tema número 1 y se llamó ¿Cómo estoy usando mi cuerpo? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo cuido? Pero ahora vamos a ver que hay pecados que destruyen mi integridad, no solo espiritual, física también. No solo la salud espiritual, sino la física. Y empezamos, dice, así como el tabernáculo de reunión en el pasado era la morada de Dios en los tiempos de Moisés, y podemos ver eso en el libro de Éxodo. Hoy en nuestros días, nuestro cuerpo es el templo y morada del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Recordemos 1 Corintios 6:19, donde Pablo lo expresó así. Y analógicamente el tabernáculo, que tenía una estructura formada por varias partes, podemos decir que también nuestro cuerpo está formado por varias partes y cada parte tiene su función de ser. Así como en el tabernáculo había partes sagradas, todas eran sagradas, pero dice, había partes sagradas a donde nadie podía entrar. Entonces, analógicamente dice que miremos nuestro cuerpo, que también tiene partes, y aquí las expresa. Dice, nuestro cuerpo tiene cuerpo, alma y espíritu. Y nos manda a Tesalonicenses. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no por dentro, por completo, por dentro y por fuera. Y todo vuestro ser, ¿qué es vuestro ser? Toda nuestra esencia, ¿verdad? Todo vuestro ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que conservemos limpio todo nuestro ser. Y nuestro ser dice que está formado por espíritu, alma y cuerpo. Y que todo sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. O sea que cuando el Señor venga no tenga nada que reprender, ni a la parte espiritual que es de Él. Esa no nos pertenece, dice Pablo. El espíritu es del Señor. A nosotros nos pertenece cuidar nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra lengua, nuestros pies, a dónde van, nuestras manos, qué toman, qué hacen. Eso, nuestro cerebro, en qué piensa. Eso es lo que a nosotros nos corresponde cuidar. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Aquí lo dice: el Dios de paz os santifique por completo. Es Dios quien nos va a santificar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer la santificación
que Él nos da a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Entonces ahí está la primera parte y seguimos en la clase. Dice, por lo tanto es nuestra responsabilidad, aquí está, el escritor lo dice, lo que yo les comentaba, por lo tanto es nuestra responsabilidad cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, porque ahí mora Él. ¿Quién es Él? Dios, ¿verdad? Si es, luego hay una coma, si es que somos hijos e hijas de Dios. O sea, hay una condición, ¿verdad? Si es que somos hijas e hijos de Dios, vamos a cuidar el cuerpo. Si no, no nos va a importar. Efesios 1:13, vamos a ver qué dice. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, por eso dice aquí el escritor, si es que sois hijos e hijas de Dios, es que vamos a cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si somos hijos, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él ya mora dentro de nosotros. ¿Quién mora dentro de nosotros? Él. ¿Quién es Él? Dios a través del Santo Espíritu. Por eso es que nosotros no vamos a tener problemas en cuidar cómo vestimos, cómo actuamos, todo lo que tiene que ver con nuestra esencia por dentro y por fuera. Continúo. Y respecto de esto es necesario preguntarnos qué pecados pueden destruir la integridad y la salud física. A continuación, tratemos este asunto, dice el escritor. El contexto histórico, social de la época en que vivían nuestros hermanos de la iglesia de Corinto era un contexto donde había mucha inmoralidad sexual. Así pues, en los comentarios de la Biblia del Diario Vivir se menciona que en Corinto estaba el templo de la diosa Afrodita. Ahí se empleaba a más de 1000 prostitutas como sacerdotisas y el sexo formaba parte de un ritual de adoración. De ahí la advertencia hecha por el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, donde leemos huir de la fornicación como una sentencia. Y vamos a leer, porque en ese texto estamos, en esta lección, vamos a leer 1 Corintios 6, desde el 13 hasta el 18. ¿Se acuerdan que les dije que esta lección está basada en 1 Corintios, perdón? Entonces leemos 1 Corintios 6, del 13 al 18. Y me voy a ir hasta el 12, un poquito atrás. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ahí me había quedado en la otra clase, hasta ahí había leído. Todas las cosas me son lícitas, es decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, mas no todo me conviene. Este es Pablo diciendo a los corintios, todas las cosas me son lícitas, dice de nuevo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está Pablo obedeciendo la voluntad de Dios, y eso es para nosotros también. Las viandas para el vientre, dice Pablo, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, tanto al vientre como a las viandas, o sea, los alimentos, ¿verdad? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está el texto de esta parte de la lección
que dice que el que fornica, pues a su propio cuerpo daña. No solo se daña como a veces decimos, no, pero es que es nada más la parte espiritual. No, Pablo le está diciendo a los corintios, es tu cuerpo el que estás dañando. Es también a tu cuerpo el que el Señor un día va a reprender. Es al cuerpo también el que va a sentir la disciplina de Dios. Cuando Dios te discipline no va a ser en el espíritu, va a ser en todo tu ser. Alma, cuerpo y espíritu, en todo tu ser. Porque el espíritu es de Dios. El espíritu se entristece cuando pecamos, pero lo que Dios reprende no es al espíritu. Él es de Él es santo. El espíritu es santo. Lo que reprende es nuestra alma. ¿Y quién lo siente? Nuestro cuerpo. Él es el que siente la disciplina. ¿Ven, mis hermanos, que no está separado? Es dentro y fuera, ¿verdad? Continuamos aquí después de haber leído el texto de 1 Corintios 6, del 13 al 18. Léalo usted en casa, tranquilamente, para que lo entienda mejor. El contexto actual en el que vivimos quizá no sea muy diferente del que vivieron los corintios. ¿Por qué? Porque hoy día hay demasiado pecado en el mundo. Y lo que más hay en el mundo, dice, es la inmoralidad sexual. Por eso no es muy diferente del que vivieron nuestros hermanos de la iglesia de Corinto. Hoy en muchos lugares existe un sinnúmero de hostales y prostíbulos donde tanto hombres como mujeres atentan contra aquello que Dios les ha dado. Los jóvenes hoy día no llegan vírgenes al altar. La mayoría, cuando se une a la otra persona para toda la vida, y luego aquí nos lo pone entre comillas, quizá porque hoy día hay muchos divorcios. No especifica, solo la lección lo pone entre comillas. Cuando dice se une para toda la vida, dice ambos ya han tenido varias experiencias sexuales, es decir, han fornicado. Eso lo lleva a que haya tantos problemas de salud, tantas enfermedades venéreas contraídas por medio de la inmoralidad sexual que mora en el mundo actualmente. Como puedes ver, no hay mucha diferencia entre nuestros días y los días de la iglesia de Corinto. El cuerpo, de modo que la inmoralidad sexual del cuerpo, de modo que la advertencia santa es también para nosotros, no solo para los de la iglesia de Corinto, sino también para nosotros. El día de hoy el Espíritu Santo a través de la palabra nos dice, tal como el apóstol Pablo les dijo a los corintios, huid de la fornicación. Pero hay también un peligro que está al acecho del pueblo de Dios y quizá este sea aún más solapado, incluso por la iglesia, por las iglesias. Nos referimos a la infidelidad espiritual, que puede ser entendida como el alejamiento de la palabra de Dios, con la consecuente separación, al mismo tiempo que te separas de la palabra, del Señor te separas también. Pablo por eso le dijo a Timoteo, si fuéramos infieles, vamos a ver por qué le dijo eso. Y vamos a ir a segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, ¿por qué le habrá dicho eso? Segunda de Timoteo 2 les dije. Segunda de Timoteo 2. Vamos a ver por qué Pablo le dijo eso. Y aquí lo tenemos y dice desde el 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, dijo Pablo a Timoteo. Si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor
a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pues miren cómo aquí Pablo le está dando, acuérdense que la segunda carta de Pablo a Timoteo, él ya iba a ser ejecutado. En la segunda carta fue la última que Pablo escribió, la segunda carta a Timoteo. Y la recomendación que le está dando Pablo a Timoteo, que es que seamos fieles. ¿Por qué? Y dice, y si fuéramos fieles, Él permanece. Si fuéramos infieles, perdón, Él permanece fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Él siempre es fiel. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuérdales, exhórtales, le dice ahí en el 14, recuérdales, exhórtales, que no se enreden en palabrerías, en discusiones vanas, sino que sean fieles a Dios. Por eso es que Pablo le dice eso a Timoteo, que seamos fieles, porque de la manera que nosotros seamos fieles, honramos a Dios y permanecemos unidos a Él, porque acá el escritor nos venía diciendo que el peligro que acecha a la iglesia hoy día, dice, pero hay también un peligro que está al acecho del pueblo de Dios, dice el escritor, y quizá este sea más solapado por la propia iglesia. Nos referimos, dice, a la infidelidad espiritual que se da, dice, cuando te alejas de la palabra de Dios. Así que, mi hermano, si usted no está estudiando la palabra de Dios, cuidado. Aquí el escritor nos dice, pero Pablo también se lo dijo a Timoteo, exhórtales, anímales, procura que estén siendo fieles a Dios, que no se enreden en palabrerías, en discusiones, en otras cosas, sino que sean fieles a Dios. Ellos no tenían Biblia. ¿Cuál era la fidelidad que tenían en esos tiempos? Pues asistir a los servicios, ayudar a los hermanos, socorrer a las viudas, a los huérfanos, en las actividades de la iglesia, porque ellos no tenían una Biblia como nosotros, solo tenían las bases que estaban dadas en la ley de Moisés y la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les había dado a los apóstoles, y estos las estaban entregando a las iglesias, que Pablo mismo le había entregado a la iglesia de Corinto, una y otra vez, a la iglesia de Éfeso, a todas las iglesias que él fundó, y así también los demás apóstoles, por donde ellos fueron llevando la palabra, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo les había dado, sobre todo predicando el evangelio y la gracia, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, pero eso no significa que vamos a vivir a nuestra manera, en nuestro libertinaje, sino que dice que cuando conocimos la palabra es que realmente fuimos libres. Pero aquí también nos dice, si no estamos constantemente en comunión con la palabra, pues estamos separados de Dios, porque esa es la única forma de estar unido a Dios, por medio de la palabra. Con la guía del Espíritu Santo es que la vamos a entender. Y esa es la comunión con Dios, obedecer la palabra. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no conocemos la palabra? Pues no sabemos qué obedecer. Ahora bien, la comunión con Dios es la obediencia, pero no podemos obedecer algo que no conocemos, algo que ignoramos. Así que, mis hermanos, consideren esto que el escritor nos dice hoy, que ese es el mayor peligro en estos días, la infidelidad espiritual, la separación de la palabra de Dios. No dice aquí la separación de Dios, dice la separación de la palabra de Dios, que eso significa infidelidad espiritual, porque al separarnos de su palabra, pues nos separamos de su voluntad y ya no hay comunión. Ahora bien, dice que la consecuencia de esa separación es también la separación de la presencia del Señor. Por eso es que Pablo dijo esto a Timoteo. Dice, vemos que hay un peligro que anda al acecho del cristiano, y esta es la infidelidad que se puede cometer contra el Señor Jesucristo. Pues cuando aceptamos al Señor, un espíritu somos. Un espíritu
dice, un espíritu somos como Él, pero el que se une al Señor, un espíritu con Él es, y eso lo leímos hace un ratito en 1 Corintios 6:17, que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ustedes vieron ese dolor cuando leen ustedes el capítulo 17 de Juan, o cuando lo leen en Lucas o en cualquier otro evangelio. Ustedes pueden ver el dolor de nuestro Señor Jesucristo por el temor que sentía separarse de Dios Padre. ¿Y cómo es que nosotros no podamos sentir dolor de separarnos de Dios al dejar de leer su palabra? En cambio, es nuestro Señor Jesucristo, por eso hizo esa oración tan sublime que dice que, por tanto, dice, tengamos cuidado y seamos vigilantes en el Señor de cómo está nuestro andar, cómo está nuestra fidelidad con Dios, cómo está nuestra comunión con Él, dónde está nuestro corazón, dónde está depositado nuestro amor. Si nos alejamos del Señor, nuestra integridad será destruida y vendremos a hacer nada. Y por último nos manda a leer el capítulo 15 de Juan. No se me asusten, no lo voy a leer todo, solo una parte, no todo, ¿verdad? No lo voy a leer todo. Y dice, solamente lo voy a leer a partir del 12. Este es mi mandamiento, dice Juan. Recuerden que Juan nos expresa todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo usted va a saber cómo Dios lo ha amado si no lee su palabra? ¿Se lo va a imaginar? No, no es el Dios de nuestra imaginación el que nos va a juzgar. Es el Dios de la Biblia. Sigo leyendo y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios nos ha considerado sus amigos. Qué grande honor, sin merecerlo, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos, pero hay una condición. Cuando usted lee Juan 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos. Por eso Él murió en la cruz, porque dice que Él puso su vida por los amigos, dice el 13. Pero el 14, miren lo que dice. Vosotros sois mis amigos, coma. Bien importante las comas. Sí, coma. El sí está solito. Sí, hacéis lo que yo os mando. Si no, no sois sus amigos. Solo si hacéis lo que Él manda. ¿Dónde lo manda Dios? En su palabra, mi hermano. Ya no os llamaré siervos. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Miren cómo Dios nos va a llamar ahora. Ya no lo llamaré siervo, dice. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pues es esclavo de Él, ¿verdad? Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, ¿quién era nuestro Señor? Satanás. Pero nosotros no sabíamos sus intenciones. Nos tenía dominados en el pecado, esclavizados. Mas ahora nosotros ya no somos esclavos, somos amigos de Dios. Y miren lo que dice. Dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo es que Dios nos da a conocer lo que Él oyó de su Padre? A través de la Santa Biblia, mis hermanos. Dice, yo os he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué gran honor que el Señor nos eligió. Acuérdense que conoció, predestinó, y a los que predestinó, salvó. ¿Cómo Dios me va a conocer? Pues solo que Él ya me haya apartado y me haya sellado con su Santo Espíritu. Entonces Él me conoce perfectamente bien. Y por eso me salvó. Y aparte de que me salvó, miren, Él me eligió, me conoció y me eligió. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, no por un tiempo, siempre permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y si el mundo los aborrece,
sabemos que nos aborrece, ¿verdad? Sabemos. Todo aquel que no ama a Dios nos va a aborrecer, le va a molestar lo que digamos, porque la verdad duele, y más si viene de Dios. Por eso dijeron aquellos 70 discípulos, dures esta palabra, y se fueron, abandonaron al Señor. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois ya del mundo, antes yo os elegí del mundo. O sea, Él nos sacó del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y eso ustedes lo pueden encontrar en los Salmos y en Isaías. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahí está, mi hermano. Por eso no nos podemos quedar callados. Por eso tenemos que seguir hablando al mundo, parándonos en donde sea la oportunidad de testificar a Cristo. El hecho de haber amanecido con vida es una gran oportunidad de testificar a Cristo. La misma palabra dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán, porque la misma naturaleza refleja la gloria de Dios. Cada día que usted se levanta y ve las maravillas que Dios sigue conservando para que sus ojos se deleiten, usted no puede hacer más que darle gracias a Dios. Y si usted cuando abre sus ojos y no se deleita de tan solo haber amanecido con vida, y todavía más crece su deleite cuando va y ve que los miembros de su familia están bien, ¿qué más Dios puede hacer por usted? Más nada Dios no puede hacer, porque significa que usted no es un hijo de Dios. Si usted no se deleita cada día con solo abrir los ojos y saber que tiene un día más o unas horas quizá para seguir dándole honra y honor a nuestro Salvador. Así que mi hermano, deleítese y no caiga en la disciplina de Dios, porque hay muchos ay en la Biblia y entre uno de esos ayes de la Biblia es ese. Ay de caer en las manos de un Dios vivo. Así que mi hermano, disciplínese usted con la palabra para que Dios no lo discipline y traiga como consecuencias problemas físicos. No se confíe, ay, es que solo espiritual. No, cuide su cuerpo, póngalo al servicio de Dios. Honre a Dios con todo lo que hace, piensa, dice, con todo su ser, alma, cuerpo y espíritu. Que tenga un bendecido día.